Apaga las luces, ajusta tus audífonos y suscríbete ahora a Terror Abismal, porque lo que vas a escuchar marcará tu mente para siempre. Esta noche reunimos 4 pesadillas escolares que revelan cómo la culpa, el olvido y la obsesión pueden abrir grietas hacia lo imposible. Primero, en el pizarrón de la medianoche, un maestro descubre que los alumnos muertos por un sismo exigen la verdad escrita con su propia sangre. Luego, en el aula sellada, 7 niños castigados quedan atrapados para siempre detrás de un muro y piden a gritos que alguien confiese su crimen. Continúa con la última niña en la lista, donde una suplente debe pasar asistencia a un hombre borrado del registro o enfrentar la presencia que todavía ocupa su pupitre. Y cierra con la sombra del profesor Cano, el espectro de un docente que no permitirá que ningún alumno escape de su examen final. Quédate hasta el último segundo y comparte este video, solo así, quizá, sus voces descansen en paz. El pizarrón de la medianoche. Me llamo Miguel Herrera y llevo 17 años enseñando historia en la Escuela Secundaria Oficial número 107 José Vasconcelos. Un edificio de ladrillo rojo inaugurado en 1958 que se alza en la colonia Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México. Todos los días cruzo el portón verde a las 7 de la mañana y salgo cuando el último alumno ha abandonado el patio, pero aquella noche del 10 de septiembre de 2023 permanecí dentro más de lo debido. La dirección me había pedido preparar materiales para la ceremonia del aniversario luctuoso de las víctimas del sismo de 1985. Por eso, después de la última campana, cubrí mi aula con periódicos viejos y fotografías en blanco y negro mientras los demás maestros apagaban las luces y se marchaban. A las 8:30 el conserje, don Leobardo, me gritó desde el pasillo que se iba. Escuché el chasquido del candado grande que cierra la reja exterior. Me quedé solo con el zumbido constante de los fluorescentes. La atmósfera resultaba extrañamente densa, como si el aire estuviera saturado de tiza pulverizada. Cada hoja de periódico parecía absorber los sonidos. Coloqué una última fotografía, el derrumbe del edificio Nuevo León en Tlatelolco, y, al girarme, vi que el pizarrón estaba limpio. Juraría que lo había dejado cubierto con apuntes de la revolución de Ayutla. Lo achaqué al cansancio y seguí trabajando. A las 9 en punto, las luces parpadearon. Uno de los tubos estalló con un crujido seco. Me sobresalté y el corazón empezó a golpearme contra el esternón. Rebusqué en mi mochila la linterna que uso en las excursiones escolares. Al encenderla, un haz amarillo mostró el polvo flotando en el salón como nieve clandestina. En la pared opuesta se marcaba una frase escrita con tiza húmeda. Profesor, aún faltamos 5. La caligrafía era temblorosa y menuda, parecida a la de los alumnos de primer grado. Un escalofrío me recorrió la nuca. Recordé que, semanas antes, durante el simulacro nacional, habían faltado 5 estudiantes de primero B porque se encontraban enfermos. Aquella coincidencia me pareció de mal gusto. Pensé que algún bromista se había colado antes de que cerraran y quería asustarme. Me acerqué al pizarrón para borrar el mensaje, pero la tiza no se desprendía. Al tocar la superficie sentí la humedad de un paño recién exprimido. El olor a cloro me quemó la nariz. De pronto, un leve murmullo emergió de los pupitres, un cuchicheo infantil, palabras arrastradas que no comprendía. Alumbré fila por fila, los asientos estaban vacíos. Aún así, las voces crecían, mezcladas con un golpeteo alternado, como zapatos chocando contra madera. Respiré hondo. Recordé los principios de racionalidad que enseño, todo fenómeno tiene explicación. Caminé hasta la puerta para encender la luz del pasillo y demostrarme que nada sobrenatural ocurría. El interruptor se negó a funcionar. Fue entonces cuando advertí que la linterna no iluminaba más allá del marco de la puerta. La oscuridad parecía absorber la luz. Regresé al centro del salón. Otra frase había aparecido, escrita con tiza roja, más gruesa. Profesor, nos escondemos. En ese instante un alarido desgarrador sacudió las ventanas. No era un grito humano, sonaba como metal torcido.
Las sillas se deslizaron solas, formando un círculo que me atrapó. Sentí un vacío helado en el estómago. El murmullo se convirtió en sollozo colectivo, niños llorando, jadeando, pidiendo a sus madres. Traté de abrirme paso, pero los pupitres se unían, chocando entre sí con fuerza. De improviso, el suelo vibró. Al principio pensé en un microsismo, la Ciudad de México está acostumbrada. Sin embargo, las lámparas colgantes permanecieron inmóviles. La vibración venía de abajo, como un latido subterráneo. En la plataforma del maestro, justo a mis pies, surgió una grieta fina. La madera crujió y un olor a tierra húmeda invadió el aula. Cuando la rendija alcanzó 1 metro de largo, vi aparecer una mano pequeña, pálida, cubierta de polvo gris. Intenté retroceder, pero el círculo de sillas me lo impidió. La mano se aferró al borde y luego asomó un rostro infantil, con los ojos absolutamente negros, sin iris ni esclerótica. Reconocí ese rostro, era Carlos, uno de los chicos que faltó al simulacro. Lo supe por la cicatriz junto a su ceja izquierda. Él me miró sin parpadear. De su garganta emergió un susurro metálico. No sonó la alarma. Sentí que todo el calor abandonaba mi cuerpo. Carlos había muerto en el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando el techo del gimnasio colapsó sobre su grupo durante un ensayo de baile. Yo estaba allí esa mañana, fui quien sacó varios cuerpos. Recordar la losa partida y la sangre mezclada con polvo me heló la sangre. Detrás de él surgieron otros 4 rostros, todos sin ojos, cubiertos de ceniza de concreto: Julia, Emanuel, Sofía y Jorge. El latido del suelo se hizo más lento, como marcando compases fúnebres. El círculo de pupitres se abrió para dejar un camino hasta el pizarrón. Carlos señaló la superficie negra. Entendí que debía escribir. Con mano temblorosa, tomé una tiza. Al tocar el pizarrón, sentí la misma humedad viscosa. Escribí: perdónenme por no haberlo salvado. Al punto, los niños hablaron al unísono, voz hueca saliendo de 5 bocas. Faltaba uno más. El piso volvió a crujir junto a la puerta. De la grieta emergió una sexta figura, un adulto, delgado, con la camisa blanca de nuestro uniforme docente teñida de rojo a la altura del vientre. Su rostro estaba desfigurado, pero reconocí mis propios lentes colgados en la camisa. Era yo. Retrocedí hasta chocar contra el vidrio de la ventana. La figura alzó el brazo y vi que faltaba la mano derecha. Sentí un dolor punzante en la muñeca, mi mano se adormeció, la linterna cayó al suelo y se apagó. El otro Miguel avanzó, goteando un líquido oscuro. No caminaba, se deslizaba como suspendido. El coro de niños gimió. La alarma no sonó, la alarma no sonó. Comprendí, de golpe, la naturaleza del tormento, la culpa. Después del desastre de 2017, había testificado que la alarma sísmica se activó correctamente. El director me presionó para proteger la reputación de la escuela. Por mi declaración, la investigación se cerró como muerte accidental. Aquellas 6 vidas se hundieron en el olvido. El otro Miguel extendió su muñón hacia mí. Sentí un frío glacial inundando mis venas. Mi visión se nubló hasta quedar en penumbra. Entonces recordé una lección que doy cada año: la historia no se borra, se reescribe con verdad. Con el último impulso de coherencia, corrí al escritorio, aferré una hoja membretada y escribí con marcador rojo: certifico que la alarma nunca sonó la mañana del 19092017. Fue negligencia de la dirección. Prof. Miguel Herrera. Al terminar de escribir, las sombras se retiraron. El coro se volvió un suspiro aliviado. Las sillas regresaron a su sitio. Las luces parpadearon y se encendieron todas a la vez, bañando el aula en fluorescencia normal. Miré al suelo, no había grieta, ni polvo, ni rastro de sangre. Solo la linterna apagada. Salí corriendo hasta la reja, el candado estaba abierto. Eran las 07.
Afuera, la fresca humedad de la calle me recibió como un bautismo. Al día siguiente llevé mi declaración a la Secretaría de Educación Pública y a la prensa. El escándalo sacudió a todo el país, el director fue enjuiciado. Se ordenó instalar un memorial en la escuela con los nombres de los 6 estudiantes. Desde entonces, cada 19 de septiembre, cuando suena la alarma de simulacro, siento una mano pequeña apretar la mía, pero ya no hay reproche en ese contacto, sino el tibio roce de un adiós. He contado mi historia porque la culpa es otro tipo de terremoto, no tiembla el suelo, tiembla la conciencia. Y si no la atiendes, abre grietas que nunca sanan. El aula sellada. Mi nombre es Álvaro Medina, y soy maestro de literatura en una secundaria rural del estado de Hidalgo, en un pueblo pequeño llamado San Mateo Tlaxcaltepec. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas, donde todos se conocen y el tiempo parece ir más despacio. La escuela donde trabajo es antigua, de techos altos y pasillos largos, construida a finales de los años 60. El edificio siempre me pareció encantador, con sus salones de madera, ventanas grandes y olor a libros viejos, pero esa percepción cambió completamente hace 3 años, en octubre de 2022. Cuando algo me ocurrió que no he podido borrar de mi mente. Todo comenzó cuando la dirección decidió rehabilitar una parte del edificio que llevaba años cerrada. Era un bloque de aulas que había sido clausurado tras un derrumbe parcial en el temblor del 99. Se decía que nadie había muerto allí, solo daños materiales, pero siempre circularon rumores entre los estudiantes y maestros más antiguos, que en el aula 4B pasaban cosas raras, que se escuchaban voces, que nadie debía entrar después del anochecer. Yo no creo en fantasmas. Nunca he sido supersticioso. Así que cuando la directora me pidió que ayudara a revisar los materiales del antiguo salón de 4B, libros, escritorios, pizarrón, archivos, acepté sin pensarlo. Ese viernes entré al aula solo. Era una sala polvorienta, llena de telarañas, con estantes torcidos y bancas cubiertas por mantas sucias. Había un olor a humedad, a encierro, pero también a algo más, un aroma metálico, denso, como el de un cuarto donde se ha derramado sangre antigua. Me estremecí, pero lo atribuí al encierro de años. Encendí la lámpara portátil que llevaba, porque los focos no funcionaban, y comencé a revisar una vieja caja de cartón llena de cuadernos escolares. Los cuadernos eran de los años 90, pero uno de ellos me llamó la atención. Estaba completamente negro, sin nombre, sin etiquetas. Lo abrí, y ahí comenzaron las cosas extrañas. Las páginas estaban llenas de textos en letra temblorosa. No eran apuntes escolares. Eran frases escritas una y otra vez, como si el autor hubiera estado desesperado. No me dejen aquí. La puerta no abre. Nos encerraron. Nos están mirando desde el techo. Y al final del cuaderno, una página escrita con algo que no era tinta. Una sustancia marrón, seca, que parecía haber sido arrastrada con los dedos. Somos 7. No debieron sellar la puerta. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me reí nervioso, convencido de que era una broma. Tal vez un juego macabro de algún estudiante antiguo. Pero cuando giré hacia la puerta, la manija no respondió. Estaba cerrada. Pensé que quizá era la humedad, así que empujé con más fuerza. Nada. Entonces vi que, del otro lado del vidrio de la puerta, había colocado inconscientemente una caja, pero no era la misma que había llevado. Era otra, vieja, con marcas de termitas, cubierta de polvo. No recordaba haberla movido. Fue ahí cuando el aire se volvió espeso. La lámpara empezó a parpadear. El aula se sentía más fría, como si me hubiera metido en un sótano. Y entonces, desde el rincón más oscuro, escuché un murmullo. «Profe, ¿nos va a dejar salir?». Me quedé helado. Iluminé hacia donde venía la voz. No había nadie. Pero el murmullo volvió, esta vez más claro. «No queremos estar aquí más tiempo, ya es suficiente.
Un ruido seco me hizo girar. La puerta del armario se había abierto sola. Dentro, colgaban uniformes escolares mohosos y una mochila rota. En el piso, una libreta. Me acerqué. La libreta tenía el nombre de Marta Ruiz, fechada en 1999. Era una alumna que, según descubrí después, se reportó como desaparecida durante el temblor. La versión oficial fue que se había fugado de casa. Pero en la parte trasera de la libreta estaba escrita esta frase, con la misma sustancia marrón. No fue un temblor. Fue castigo. El maestro nos encerró. Mi estómago se retorció. Empecé a sentirme mareado. Las luces de la lámpara giraban, como si el aula diera vueltas. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, ya no estaba solo. 7 niños me rodeaban. 7 figuras pequeñas, pálidas, con los uniformes desgarrados, los ojos negros y fijos. Todos estaban cubiertos de polvo, con rastros de heridas antiguas. No hablaban. Solo me miraban. Uno de ellos, un niño de lentes rotos y mejilla inflamada, dio un paso hacia mí y extendió su mano. ¿Usted es nuestro nuevo maestro? Yo retrocedí, tropezando con una banca. La lámpara cayó. Al alzarla, los niños habían desaparecido, pero sobre el pizarrón ahora había una palabra escrita con la misma sustancia oscura. Culpable. Entonces todo comenzó a vibrar. Los pupitres se sacudían, el armario se cerró de golpe, el techo crujía como si alguien, o algo, caminara sobre él. Corrí a la puerta y grité por ayuda. Golpeé con los puños, con los pies, hasta que sentí que algo al otro lado me respondía con los mismos golpes, como si intentara entrar o tal vez sacarme. En un acto desesperado, grité: ¿qué quieren de mí? Y la respuesta llegó desde todos los rincones del aula, una voz múltiple, de niños superpuestos. La verdad. Que digas la verdad. Que cuentes lo que pasó. Y entonces lo entendí. Un maestro había encerrado a 7 estudiantes en el aula 4B el día del temblor de 1999. Era una forma de castigo por haber hecho trampa en un examen. Las puertas se sellaron, el edificio colapsó parcialmente y nadie volvió a abrir ese salón. Nadie volvió a buscar a los niños. El maestro mintió. Dijo que no estaban presentes ese día. Las familias nunca obtuvieron respuestas. Años después, la escuela simplemente tapió la zona. Yo no tenía nada que ver. Pero ahora entendía por qué me habían elegido. Porque era maestro, porque era el primero en entrar a esa aula después de 2 décadas, y porque tenía una voz que podía ser escuchada. Me arrodillé frente al pizarrón. Con un trozo de tiza que encontré en el suelo, escribí: yo, Álvaro Medina, testifico que aquí fueron selladas las vidas de 7 alumnos. La escuela encubrió la verdad. Esto fue un crimen, no un accidente. La sala tembló una última vez, y todo quedó en silencio. La puerta se abrió lentamente. La lámpara volvió a su brillo normal. Ya no había niños. Solo yo, temblando, con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente llevé el cuaderno negro y la libreta de Marta a la alcaldía. Denuncié lo que encontré. Pronto llegaron arqueólogos forenses y bajo el piso de 4B descubrieron restos óseos, 7 pequeños esqueletos, apiñados, con uniformes aún visibles. Las familias fueron notificadas. El caso salió en las noticias. El nombre del maestro responsable, que ya había muerto hacía años, fue expuesto públicamente. Desde entonces, el aula 4B fue demolida por completo. En su lugar hay un jardín con una placa que lleva los nombres de los 7 niños. Yo sigo enseñando, pero cada año, cuando llega octubre, dejo una flor en el jardín y por la noche, en mis sueños, los veo. Ya no están tristes. Ya no me piden nada. Solo me sonríen. Porque, al fin, la verdad los liberó. La última niña en la lista. Mi nombre es Lucía Romero,
y soy maestra de primaria desde hace más de 15 años. Enseñar ha sido mi vocación desde pequeña, pero nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora como la que voy a contarles. Ocurrió en el año 2021, cuando fui asignada como suplente a una escuela rural llamada Benito Juárez, ubicada en una comunidad pequeña y alejada en las montañas de Veracruz, donde no llega bien ni el internet ni la señal telefónica. El plantel era una construcción vieja, de paredes desconchadas, techos altos y pasillos largos. La escuela tenía apenas 3 aulas activas y el resto del edificio estaba cerrado, abandonado por falta de alumnos y recursos. Me alojé en una pequeña casa que la misma comunidad ofrecía para los maestros foráneos, a 5 minutos caminando del plantel. Todo parecía normal, hasta que conocí el salón número 3A. Me lo asignaron para dar clases de tercer grado. Era un aula amplia, con ventanas altas que apenas dejaban pasar la luz. Los pupitres eran viejos y rechinaban al moverlos. En una esquina había una estantería con libros cubiertos de polvo, y en la parte trasera, un pizarrón gris con marcas antiguas que ya no se borraban del todo. Lo extraño fue que, el primer día, conté a 14 niños presentes, pero al revisar la lista oficial que me dio la dirección, aparecían 15 nombres. Pensé que se trataba de un error administrativo. Pregunté a los alumnos si faltaba alguien, pero todos se miraron entre sí, confundidos. Nadie recordaba a un compañero más. Uno de ellos, un niño callado de lentes grandes llamado Iván, me dijo: «Maestra, esa lista está mal. Aquí siempre somos 14, desde que pasó lo de Daniela». Le pregunté a qué se refería, pero se limitó a bajar la mirada y no volvió a hablar del tema. Esa noche, al revisar de nuevo la lista, noté que el último nombre, el número 15, estaba escrito con una letra distinta: Daniela Montes, 8 años. El resto de los nombres estaba impreso, pero ese parecía añadido a mano, con letra temblorosa, casi infantil. Sentí un escalofrío, pero intenté no darle importancia. Al día siguiente, mientras revisaba las tareas, encontré un cuaderno sin nombre entre los demás. Estaba viejo, con las hojas amarillentas, y tenía dibujos extraños en la portada, figuras de niñas con los ojos tachados y palabras como «no me olvide» ni «aún estoy aquí». Lo abrí, y en la primera página decía: «Hoy me dejaron sola otra vez. Me escondí en el armario porque no quiero que me regañen. Nadie me ve, nadie me llama, pero yo sigo escuchando todo». Lo cerré de golpe. Miré alrededor del aula. Todos los niños estaban ocupados en sus actividades, como si nada. Pero empecé a sentir una presencia en el salón, algo que no podía explicar. Como si alguien más estuviera ahí, mirándome desde algún rincón. Las cosas comenzaron a empeorar. A partir de esa semana, cada día encontraba una banca más movida al llegar por la mañana. Siempre la misma, la que estaba al fondo, junto a la ventana. Empecé a dejar todo en orden antes de irme, y al regresar, esa única banca aparecía ligeramente ladeada, como si alguien se hubiese sentado ahí durante la noche. También el pizarrón amanecía con marcas, frases como «yo también quiero aprender» o «¿por qué me dejaron aquí?». Al principio pensé que era una broma de los niños, pero un día, llegué antes de lo normal y la vi. Una niña. Estaba sentada sola en la banca del fondo, mirando hacia el frente. Tenía el cabello largo, oscuro, con un moño rojo, y vestía un uniforme escolar desgastado. Sus manos estaban sobre el pupitre, y aunque no podía verle bien el rostro, sentí que me observaba. Di un paso hacia ella, y desapareció. Todo ocurrió en un segundo. Ya no estaba. La banca se movió sola con un chirrido seco. El aire se volvió helado. Salí corriendo del aula. Cerré la puerta con llave y no regresé hasta que llegaron los alumnos. Desde ese día, comencé a investigar. Pregunté a los vecinos del pueblo, a los antiguos maestros, y poco a poco la verdad salió a la luz. Daniela Montes había sido alumna de esa misma escuela en 1996.
Una niña tímida, muy inteligente, pero con problemas en casa. Su madre había muerto y vivía con su abuela, que era muy estricta. Un día, durante una inspección escolar, los maestros descubrieron que Daniela tenía moretones. Se abrió un expediente, pero nadie hizo nada más. Al poco tiempo, la niña desapareció. La versión oficial fue que se había escapado. Pero algunos alumnos decían haberla visto por última vez en el armario del aula 3A, escondida, llorando, mientras jugaban a las escondidas. Nunca la buscaron bien. Nunca removieron el mobiliario. Con el tiempo, su nombre fue eliminado de los registros, pero alguien lo volvió a escribir. Una noche decidí quedarme en el aula. Quería enfrentar lo que fuera que habitaba ese lugar. Coloqué una cámara, dejé el cuaderno sobre su banca y apagué las luces. Me senté en la silla del maestro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. A las 2:13 de la mañana, la banca del fondo se movió. Se escuchó un susurro. «Maestra, ¿puedo pasar lista?» Encendí la linterna y la vi. Daniela. Estaba de pie junto al escritorio. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos, como si hubiera estado mucho tiempo en la oscuridad. No parecía amenazante. Solo, triste. Tenía una hoja de lista en las manos. «Falta mi nombre», dijo. Me levanté, temblando, y le dije que sí. Que lo iba a escribir. Que nadie la volvería a olvidar. Al decir eso, su rostro se iluminó, y poco a poco, se desvaneció. Desde entonces, el aula 3A volvió a sentirse normal. No más voces, no más sillas movidas. Incluso los niños empezaron a estar más tranquilos, más concentrados. Yo imprimí una nueva lista, con el nombre de Daniela Montes en primer lugar, y la pegué en el pizarrón. Un día, uno de los niños me preguntó por qué había puesto el nombre de alguien que ya no estaba. Le respondí: porque estuvo aquí. Porque también fue nuestra alumna. Y porque nadie merece ser olvidado. Desde entonces, Daniela no ha vuelto a aparecer, pero cada mañana, cuando entro al salón, su banca sigue ahí, perfectamente alineada, como si esperara a que alguien más la note. Yo siempre le paso lista. Y en el silencio, estoy segura de que ella responde. La sombra del profesor Cano. Mi nombre es Esteban Ruiz, y soy maestro de historia en un colegio secundario de la ciudad de Morelia. Siempre he sido una persona racional, alguien que necesita pruebas, hechos. Pero lo que me pasó en el ciclo escolar 2019 a 2020, cuando fui transferido temporalmente a la escuela Francisco I. Madero, en la zona vieja del centro histórico, me cambió para siempre. La escuela era un edificio colonial, con gruesas paredes de piedra y corredores fríos. Me asignaron el aula 6C, en el segundo piso, justo al final del pasillo. Nadie lo dijo directamente, pero desde el primer día noté que los demás profesores evitaban esa parte del edificio. Cuando pregunté por qué, una maestra veterana, la señora Angélica, me miró muy seria y me dijo: «Ahí, antes daba clases el profesor Cano. Desde que pasó lo que pasó, nadie quiere estar mucho tiempo ahí». No quise presionar. Pensé que era alguna historia exagerada o una leyenda escolar más. Pero en el fondo, algo en su tono me dejó intranquilo. La primera semana fue normal. Mis alumnos eran tranquilos, aunque noté que ninguno se sentaba en la última fila. Esa parte del aula siempre estaba vacía, como si la evitaran instintivamente. Pensé que era coincidencia, pero empecé a prestar más atención. Una tarde, mientras corregía exámenes solo en el aula, vi por el rabillo del ojo como una silla de la última fila se movió sola, arrastrándose unos centímetros hacia atrás. Me quedé helado. Me acerqué y no había nadie. Cerré todo y me fui lo más rápido que pude. A partir de ahí, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Las luces del salón parpadeaban sin razón. En varias ocasiones encontré palabras escritas en el pizarrón con tiza roja.
No aprendieron nada. Otra vez fallaron. Nadie estudia. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Pero los alumnos también estaban asustados. Algunos comenzaron a faltar. Una chica, Valeria, se desmayó en clase y al despertar susurró algo que nunca olvidaré. Él está enojado, sigue ahí, quiere seguir enseñando. Tuve que enviar a la psicóloga escolar, pero ella tampoco pudo explicarlo. Valeria no recordaba nada después. Comencé a investigar. Busqué en los archivos de la escuela, en los registros antiguos. Y ahí estaba, profesor Tomás Cano, maestro de historia entre 1992 y 2007. Según los reportes, era muy exigente, severo hasta el extremo. Los alumnos lo temían. Tenía fama de humillar públicamente a quienes no sabían la lección, de hacer exámenes orales frente a todos, de gritarles a los que no estudiaban. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en un documento oculto en un archivo del 2007. El profesor Cano se quitó la vida en el mismo salón donde yo daba clase ahora. Fue durante un paro de clases. Nadie lo esperaba. Dejó una nota que decía: no puedo enseñar a quienes no quieren aprender. Moriré donde viví para educar. Que mi presencia sirva de lección eterna. Me costó dormir esa noche. Soñé con un hombre de barba gris, mirada dura, con un libro en la mano y una tiza rota. Caminaba entre los pupitres, señalando a los alumnos con desprecio. Al despertar, tenía un fuerte dolor en el pecho y marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Volví al aula decidido a confrontar lo que fuera que pasaba. Llegué antes que todos, cerré la puerta y comencé a hablar en voz alta. Sé que estás aquí, profesor Cano. Pero ya no es tu tiempo. Estos estudiantes no te pertenecen. Ya cumpliste tu parte. Hubo silencio. Luego, el pizarrón comenzó a escribirse solo, la tiza deslizándose como guiada por una mano invisible. Ellos no saben nada. Reprobados. Todos reprobados. Basta. Grité. Ya no hay calificaciones que poner. No hay más lecciones. Déjalos en paz. El aula vibró ligeramente. La ventana se cerró de golpe. Las luces se apagaron por un segundo, y entonces, todo volvió a la normalidad. Esa fue la última manifestación. Después de eso, los alumnos regresaron con tranquilidad. El ambiente en el salón cambió. La sombra de miedo desapareció. Incluso en las noches, al pasar por el aula, ya no sentía esa presencia pesada, ese frío intenso que antes me helaba la espalda. Sin embargo, como acto simbólico, colocamos una pequeña placa en el aula, en la pared del fondo, que decía: en memoria del profesor Tomás Cano. Que su pasión por enseñar descanse, por fin, en paz. Hoy, cada vez que entro a un nuevo salón, lo primero que hago es mirar la última fila. Porque aprendí que a veces, las lecciones no terminan con la muerte, y que hay almas que se resisten a dejar la escuela. Y aunque no puedo explicarlo con lógica, sé que él sigue ahí, en alguna parte, esperando que alguien levante la mano para responder correctamente.